¿para qué creó Dios las tinieblas? Para sepultar allá a los rebeldes, a los que se rebelaron contra Él. Y en un futuro, en el cumplimiento de los tiempos, Dios irlos llamando de ahí de las tinieblas a su luz admirable. Pedro lo entendió. Vamos a tratar este tema del pecado otra vez. Gloria a Dios. ¿Qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Y hay muchas palabras, muchas cosas aquí que tenemos que aprender, que ya las aprendimos, pero a veces se nos olvidan. Pero lo primero que dice el escritor aquí, por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿pasado, presente o futuro? Por cuanto todos pecaron, ¿pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Pasado? Quiere decir que todos pecaron en el pasado, ¿no? ¿En cuál pasado? En el que ya pasó. La historia solamente se repite. Por cuanto todos pecaron, si dijera por cuanto todos pecarán, todos los que vengan al mundo pecarán, no, dice ya pecaron. Todo aquel que viene al mundo, que trae un espíritu moviendo ese cuerpo, ya pecó. Pero al Señor le preguntaron, ¿quién pecó para que haya nacido ciego su hijo o sus padres? Si el Señor Jesús se haya puesto a explicar esas cosas, no le hayan entendido. No le hayan entendido y no lo hayan comprendido. Hay cosas que el Señor dejó para el último, para el futuro. ¿Para qué? Para revelárselas a su siervo. Porque aquí dice la Escritura. Yo meditando dije, bueno, todos pecaron. Pasado, presente o futuro. En el pasado pecaron. Ya pecaron. ¿Cuándo? En la eternidad. En la rebelión que hubo. Que se prendió la batalla, que se prendió la guerra allá en el cielo. Por causa de esa rebelión, todos pecaron, todos pecaron. ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya vimos que pecaron en el pasado. Ahora, ¿qué significa ser destituidos de la gloria de Dios? Para entender qué significa ser destituidos de la gloria de Dios, nosotros tenemos que entender y tenemos que saber qué es la gloria de Dios. Porque es difícil entender qué es ser destituido si no alcanzo a entender qué es la gloria de Dios. ¿Se acuerdan qué es la gloria de Dios, hermanos? El perdón de los pecados y la esperanza de vida eterna. Esa es la gracia salvadora de Dios, esa es la misericordia de nuestro Dios. Pero aquí dice, están destituidos de la gloria de Dios. El resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 5, tiene razón el hermano, tiene un buen concepto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y 7. Capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios así: este es el mandamiento que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí versículo 5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, si Dios es luz,
¿Qué es la gloria de Dios? Pues la luz, su resplandor es la gloria de Dios, eso es su gloria. Que es una luz insoportable, que es una luz que si la pudiéramos ver, contemplar con estos ojos de cerca, quedábamos ciegos como el apóstol Pablo. Inclusive caeríamos muertos como el apóstol Juan cuando cayó yo muerto en Apocalipsis, que miró para atrás y miró a Jesucristo, miró a Dios en medio de los 7 candeleros de oro, ahí cayó como un muerto, dice, igual como un muerto. Entonces Dios es luz. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la luz. Entonces cuando quedaron destituidos de la gloria de Dios, ¿quedaron qué? Separados de qué? De su luz. Y separados de su luz, entonces es que quedaron en qué? En tinieblas. ¿Y por qué quedaron en tinieblas? Por causa de la rebelión, por causa del pecado. Entonces Dios es luz. Vamos a ver Hebreos, lo que dice Hebreos, ahí dele para atrás nada más. Acordémonos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el mundo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. También es poder, ¿Sí? potencia. Potencia, sí. Jesucristo es, o sea, cuando vino Jesucristo a este mundo, ahí está el resplandor de la gloria de Dios, como resplandece. La gloria de Dios en también es cuando Él hizo muchas sanidades, milagros. Sí, por Todo supuesto. eso es la gloria Por de Dios supuesto, también. todo eso es parte de la gloria de Dios. Pero su gloria es su luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amén. Entonces, para vida de quedar destituidos de la gloria de Dios, entonces quedamos que separados de su luz. Pero ¿a dónde no llega la luz de Dios? Donde entonces Él está aún en las tinieblas. Sí, sí, aún la luz en las tinieblas permanece y las tinieblas no pudieron contra él, contra la luz. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que quedaran destituidos de su gloria, donde su luz no resplandece? Dios tuvo que formar las tinieblas, tuvo que hacer las tinieblas. ¿Para qué? Para sepultar ahí a los rebeldes. ¿Cuáles tinieblas? Pues vaya a Génesis capítulo 1, ¿cuáles tinieblas? Ahí vamos a ver. Al principio, Génesis capítulo 1. Dios tuvo que crear las tinieblas. ¿Para qué Dios creó las tinieblas? Para sepultar allá a los desobedientes, a los rebeldes, para que quedaran destituidos de su gloria, como dice la Escritura. Es algo que muchos no se entiende, no lo alcanzan a percibir, no lo alcanzan a entender, pero así es. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí están las tinieblas. Pero ¿quién las creó? Aquí no dice quién las creó. Aquí nomás dice que la tierra estaba
La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién creó las tinieblas? Dios creó las tinieblas. ¿Cuándo creó Dios las tinieblas? En algún momento de la eternidad. No dice en qué momento Dios creó las tinieblas, pero sí dice claramente que Dios creó las tinieblas. Aquí no dice, aquí donde leímos. Pero hay otra escritura que sí dice que Dios creó las tinieblas. Y también dice en otra parte para qué las creó. ¿Para qué las creó, hermano? Las tinieblas. Vamos a ver quién creó las tinieblas. Isaías. Para que veamos que es Dios el que creó las tinieblas. Pues, pero ¿cómo? Si Dios es luz, ¿cómo Dios va a crear las tinieblas? Sí, Dios creó las tinieblas para que aquellos rebeldes que se rebelaron contra Él, ahí sepultarlos en esas tinieblas y que quedaran destituidos de su gloria y en un futuro llamarlos de esas tinieblas a su luz admirable. Las dos cosas tienen lógica. Sí, Él creó la luz, Él creó las tinieblas. ¿Quién más? Ni modo que alguien más. Sí, no, la Biblia dice que dice Dios que creó es un las solo Dios, ni modo que hay otro Dios. ¿Verdad que sí. Isaías 45, sí, la Biblia dice que Dios hizo la luz y también creó las tinieblas. Sí, Él mismo. Pero ese es cuando no hemos leído la escritura y no se nos ha predicado eso, es difícil, o sea, creer que Dios haya hecho las tinieblas. Isaías 57, o Isaías 45, sí, Isaías 45, versículo 5 al 7. Isaías 45, versículo 5 al 7 dice la palabra de Dios así: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo. Ya no estamos especulando, ¿Eh? sino diciendo lo Sí, que es. claramente lo que es palabra de Dios. Es que si Sí. dice, no, pues no creo, nomás creo en la luz. Nomás También creó tú- la luz. también Muchos, tú que- muchos tienen ese concepto de que nomás creó la luz, porque estaban las tinieblas sobre la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz. Y se formó el aspecto electromagnético que nosotros vemos, la luz del día, pues por la palabra de Dios. Pues sí. Y entonces, ¿quién creó las tinieblas? Por ignorar las sagradas escrituras, no leer y no aprender y que no se les Sí. enseña, piensan, pues ¿quién creó las tinieblas? ¿De dónde salieron las tinieblas? Pues es Oh, Dios que creó la todas las inteligencia cosas. que Dios nos ha dado, pues hay que usarla, ¿no? Dice la palabra de Se Dios adaptan que sí. al Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Entonces todo lo que hay fue creado por Él. Pero aquí hay algo maravilloso que dice que formó la luz y creó las tinieblas. Y la faz del abismo es la profundidad de la tierra. Ahí está la oscuridad. profundidad. El pozo del abismo también dice la Sí. Biblia, ¿no? El pozo del abismo, sí. Ya. Y entonces aquí hay algo maravilloso. Dios creó la luz y también las tinieblas. ¿Para qué creó las tinieblas? Vamos a ver para qué las creó. Pero también el versículo 7 dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y hago la guerra. La adversidad, Adversidad, la la guerra, guerra, sí, lo Dios. opuesto de la paz. Dios es el que hace la guerra, Sí. ¿sí? Pero Dios no quería, Dios es Dios de paz. ¿Cómo es posible que haga la guerra? Pues él dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que haga la guerra si Dios dice que Dios es Dios de paz? La escritura Dios dice de los que Dios es ejércitos. Dios de paz. Dios de los ejércitos Sí. celestiales. Entonces, cuando hay una guerra, ahí están sus ejércitos, ¿no? Sí, Dios no quería la guerra. Él, o sea, es Dios de paz y Él todo el tiempo quiere la paz. Y Él no quería la guerra. Pero el rebelde
hizo guerra. Podemos El que se ver esa rebeló contra parte él. de Eliseo ¿Sí? con su siervo. Con su siervo. Cuando vinieron ejércitos asirios y eran multitudes. Sí. Y luego el siervo se impactó por ver El ejército. de Dios. tantos ejércitos de ese pueblo enemigo contra el siervo Eliseo y el siervo de Dios, ¿no? Sí, el Dice, ejército de Dios. le hizo Sí, hizo que Dios le diera esa facultad de ver esos ejércitos celestiales, eso. que eran Gracias a más Dios. que los ejércitos Los terrenales. ejércitos de terrenales. Y estaban dispuestos a pelear, Ujú. para la guerra. Sí, a la guerra. Por eso Sí. Dios hace la paz y hace la guerra. Dios hace la paz y Él hace la guerra. Él ordenó la guerra. ¿Cuándo? Cuando el querubín iba para arriba. A querer dar golpe de estado. A querer derrocar a Dios de su trono y que los ángeles le adoraran a Él. Dios no quería la guerra. Dios no quería la guerra. Dios es Dios de paz y Él le puso a Lucifer los medios de gracia para salvación. Pero Él no quiso aceptar. Igualito que ahora en el mundo, la gente del mundo tiene los medios de gracia para salvación, pero la gente no quiere aceptar, prefiere, o sea, andar allá en la condenación, vaya. Y entonces Dios no quería la guerra. Él trató por la diplomacia, como dicen aquí, o sea, como David. ¿Se acuerdan de David? David no quería matar a Urías. Ahí vemos, o sea, el reflejo de Dios también, que Dios no quería la guerra. Dios no quería que Urías muriera. David no quería que David muriera, pero no tuvo otra alternativa. Pero David fue por causa de pecado. El pecado que él cometió. Pero aquí Dios también fue por causa de pecado, pero no por pecado que Dios haya cometido, sino el pecado que aquel querubín cometió contra Dios. Vamos a ver dónde está la guerra. Apocalipsis 12. Entonces vemos aquí que Dios es el que creó la luz y creó las tinieblas. Que hace la paz y hace la guerra también. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. La primera guerra de los siglos, la cual no tuvo lugar aquí en la tierra, tuvo lugar en los cielos, en el espacio, en el universo. Dice la palabra de Dios así, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está esta guerra, esta batalla. Inmediatamente cuando Dios, o sea, cuando este querubín, que era la mano derecha de Dios, va para arriba a hacer la guerra para dar golpe de estado y quedarse con el trono, Dios lo tuvo que transformar en ¿qué? Aquel querubín que portaba la luz de Dios, o sea, que era algo maravilloso, algo hermoso, que emanaba la luz de él. Dios lo tuvo que transformar en ¿qué? En dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, por causa de su pecado. Sí. Él no era eso. No era eso. Dios lo Pero, transformó así. Como él usó a esa serpiente, ahora dice, ahora tú vas a ser una serpiente. Serpiente antigua, diablo y Satanás. Y entonces a todos los ángeles que van con él en la rebelión para allá para arriba, porque dice que luchaba el dragón y sus ángeles también. A todos los angelitos esos, ¿en qué creen que los transformó Dios?
En demonios. En demonios, Criaturas. serpientes también. Serpientes, demonios. Son criaturas críptidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Juan bautizaba en el Jordán y miró que la gente iba a él? Miró cómo iban culebreándose así, por eso le dice generación de víboras. ¿Y por qué? Porque los miró como iban pues los espíritus, Pues sí. como serpientes. Humanamente las serpientes tienen veneno, ¿Eh? las víboras, ¿verdad? Por supuesto. Y hacen daño. Entonces Por ellos supuesto, como por supuesto. como con veneno de áspid, dicen, Ujú. en una parte, no sé si en Salmos, ¿no? En el Salmo. Entonces son semejantes a las personas, pues como Los haz de demonios, cuenta, como sí, serpientes, los ¿verdad? demonios. Con esa maldad, Amén. con ese veneno. Y entonces aquí vemos que fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y los ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Entonces cuando este querubín impacta contra la tierra, ¿qué creen que pasó? Pues haz de cuenta que cayó la bomba nuclear. Sí. Si los científicos dicen que si un asteroide de ahí, un cuerpo celeste, llega a impactar con la tierra, hay una colisión muy fuerte. Ahora lo que era la potencia luciferínica. Para mí, puede ser que aquí fue cuando Dios permitió que las tinieblas, o sea, Dios creó las tinieblas, cuando estos cayeron a la tierra. Cuando cae Lucifer y caen todos los ángeles ahí a la tierra. Porque luego vemos, o sea, que la tierra quedó desordenada. ¿Quién provocó el desorden? El mismo Dios, usando a Lucifer para que desordenara la tierra. Hermano Jesús, si vemos esa parte nomás, nos está diciendo de que cuando iba cayendo, ¿verdad? Lucifer A la a tierra. la tierra A la venía tierra. como rayo, ¿verdad? Como rayo, dice la palabra. Entonces, si es nomás de él, ¿qué serán los demás ángeles? Los demás ángeles que impactaron contra la tierra. Ahí fue cuando Dios formó las tinieblas y ahí quedaron sepultados en tinieblas todos. Sí, no nomás nos dice de Sí, Lucifer, nomás pero le ahora dice ahí, pues, eran miles y millones, innumerables, hermanos. millones de ángeles. Innumerables, pues todos los que han pasado por la tierra y los que están por pasar todavía, que son innumerables. Todos los que han pasado por la tierra y están por pasar en la tierra todavía. Y entonces ahí es cuando se forman las tinieblas. Para mí, ahí es cuando se forman las tinieblas, porque inmediatamente vamos a Génesis y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya había acontecido esa batalla. Esa, sí, ya había acontecido esa batalla. Porque Dios no creó la tierra desordenada, ¿verdad que no? No, Dios no crea desorden, Dios todo lo que crea, lo crea. Y Dios nos da el ejemplo de cuando un niño nace. cuando algo Adán y Eva y maravilloso, todas las cuando- generaciones ya la raza se multiplicó, ya estaba ya ordenada. Ya estaba. Pero La antes compuso. no, ¿verdad? La compuso. Ya. Dios la compuso la tierra. Pero oye, vamos a ver algo que está también ahí en Isaías capítulo 58 para que veamos, porque estamos viendo ahí Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, y aquí estamos viendo la cosa aquí. Oiga, hermano, ¿y qué hay acerca de esos animales como dinosaurios y todas esas cosas? ¿Son ciertas? Por supuesto que son ciertas. Pues sí, hay que hablar un poquito de eso, ¿no? Por supuesto que son ciertas esas cosas. Isaías No, capítulo porque no crea, ¿verdad? Pero hay que- 58. Sí. Hay que ilustrarnos un poquito. 58, ¿qué era? 58, ¿qué? A ver. No, aquí habla del ayuno. ¿En dónde estamos buscando? Oh, no, creo que va a ser igual Isaías 45, hermanos, pero va a ser otro versículo donde dice que Dios creó la tierra, la formó y la compuso también. Isaías 45, oh sí, 45, versículo 18. Ya miramos en Génesis que la tierra está desordenada, la tierra está vacía, las tinieblas están sobre la faz del abismo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Eso fue lo que causó el pecado. Eso es lo que causa el pecado, puro desorden. Ya miramos en Génesis que la tierra está desordenada, está vacía, las tinieblas están sobre la faz del abismo. Y vamos a ver lo que dice aquí.
45, 18. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Otra vez, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová. Entonces Dios creó la tierra para que fuese habitada. ¿Cómo es posible que está deshabitada, que está desordenada y que está vacía y que las tinieblas están sobre la faz del abismo? Si Dios la creó para que fuese habitada. Entonces, antes de que estuviese la tierra desordenada y vacía, estaba habitada. Porque cuando Dios creó la tierra, ahí en Génesis Dios está creando la tierra. No, ahí en Génesis Dios no está creando la tierra. ¿O sí, hermano David? Ahí en Génesis Dios no está creando la tierra, amados. La está componiendo nada más. Porque aquí dice que Dios compuso la tierra. Entonces vamos a ver el Génesis para que veamos que ahí Dios no está creando la tierra. La tierra ya estaba. Lo único que estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y para los que no entienden, ¿qué les podemos decir? ¿De qué, hermano? Pues eso está bien claro. Está bien claro. De Génesis esa- capítulo De esa 1. parte escritural de la palabra de Dios, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 9. Fíjense, vamos a leer el versículo 6, porque aquí está hablando de qué, de los cielos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, a este espacio que nosotros tenemos, que alcanzamos a ver con la vista para arriba, a eso Dios llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios está diciendo, descúbrase qué cosa, lo seco. Dios no está diciendo, aparezca lo seco. Descúbrase lo seco. O sea, entonces la tierra ya estaba. Entonces ahí en Génesis Dios no está creando la tierra, solamente la está componiendo, lo que vimos aquí en Isaías. Que Dios formó la tierra, la hizo y la compuso, y no la hizo para que estuviera vacía, la hizo para que estuviera habitada. Entonces, ¿por qué está vacía? ¿Por qué está desordenada según Génesis? Por causa del pecado. Entonces, ¿cuándo creó Dios la tierra? Entonces, ¿cuándo pecó el hombre? ¿Cuándo pecó el hombre? ¿Cuándo es cuando se originó el pecado? ¿Cuando Adán y Eva pecó? No, ¿verdad? No, cuando Lucifer pecó es cuando se originó el pecado. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, y todos los que van para arriba engañados por Lucifer, todos van en pecado. ¿Qué eran? Ángeles. ¿Dios los transformó en qué? En espíritus de demonios, ¿o no? Criaturas, Sí, bestias horribles. Sí. En Están feos, espíritus, la en verdad. espíritus. ¿Para qué Dios los transformó en espíritus? Para en el futuro hacer el ser humano, y que esos espíritus poseyeran un cuerpo, y La verdad luego el que mismo tienen- Dios expulsar ese espíritu de ese cuerpo. Y son criaturas que ves como un animal, que es un perrito que camina con sus cuatro patas. No, son de No, espíritus, de demonios. tienen así Ese como- poder, esa autoridad. Tienen un cuerpo humanoide Esa como un autoridad. ser humano, Sí, pero sí. están como compuestos entre como Eso. animales, como bestias. Eso. Eso es un demonio. Un demonio, un espíritu, sí. Un espíritu.
Entonces acordémonos que Dios los transformó en espíritus a los ángeles. ¿Para qué? Para introducirlos dentro del cuerpo. Jesús lo enseñó así. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, ¿o no? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Y luego dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo considera el cuerpo que Dios creó, lo considera su casa. Ese es cuando el hombre, Sí. el hombre animal, lo voy a decir así porque pues es cuando no tiene a Dios, pues, ¿verdad? El hombre viejo. Hay un espíritu inmundo, Sí. de esos que se rebelaron contra Dios. No así a los que están en Cristo. Así estábamos nosotros. Sí, así también. estábamos ahí. Si trae un espíritu inmundo, de esos que se rebelaron contra Dios en la eternidad. Sí. De esos espíritus inmundos. Eso es lo mismo que está explicando Por supuesto, aquí sí, nuestro Dios lo hermano, pero transformó no en es que demonios, sin ofender, ¿verdad? Es Sin que ofender. es la verdad. sin ofender. Es verdad lo que Dios nos ha dado a entender, que cuando no conocemos a Él, cuando no estamos buscando su rostro y no andamos bajo la voluntad de Dios, el enemigo que es Satanás entra en un espíritu y Él nos trata como un títere y rebasamos de títeres y no ya actuamos como un animal, lo que acaba de decir, escrito está en la Biblia. Es que el ser humano, la verdad, Pero cuando Dios nos da el tiene a Dios, entendimiento, actúa así. cuando clamamos a Dios, es cuando dijo Dios, por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Es cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y la honra y la gloria, por eso conocemos a Dios. Entonces, esto es el estudio para que nosotros tengamos más entendimiento y sepamos que ahora ya no somos basura, ya no somos del enemigo, somos de un Dios poderoso que se llama Jesús de Nazaret. Sí, veámoslo así porque simplemente nosotros haga diferencia de los que son de Cristo, los cristianos, y haga diferencia de los que no son de Cristo y cómo actúan, ¿sí? Pero es triste, ¿verdad? Porque Sí. de ahí nos sacó Dios, pero también De ahí nos quiere sacó. que nosotros ayudemos dándoles la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios para que puedan regenerar sus vidas igual como nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces leímos Apocalipsis 12:7, que dice que hubo una guerra, una batalla en el cielo. Peleaba el dragón y sus ángeles y luchaba Miguel y sus ángeles, pero no pudieron y fueron arrojados a la tierra. El dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Y qué pasó cuando cayeron a la tierra? Pues lo que dice acá en Génesis. La tierra quedó desordenada, quedó vacía y las tinieblas quedaron sobre la faz del abismo. Y sí estaba habitada Sí. y estaba ordenada. Estaba ordenada, antes de eso estaba ordenada. ¿Quién la habitaba? Ángeles habitaban la tierra. Lucifer habitaba la tierra, según Ezequiel capítulo 28. Lucifer y los ángeles que Dios puso a su cargo aquí en la tierra, bajo su mando, bajo su dominio, según Ezequiel 28. Ellos habitaban la tierra antes de que fuera la tierra desordenada, antes de que fuera la tierra vacía por causa del Pero pecado. dirán unos, ¿pero qué no la tierra fue hecha para que el hombre la habitara, el ser humano? No, Ya no. estaba habitada por ellos. El ser humano fue hecho por causa del pecado. Si Lucifer no hubiese pecado, este cuerpo humano no existiera. Todo fuera perfecto y existiéramos nosotros, por supuesto que existiéramos igualitos, sin este cuerpo, con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. De la misma manera que seremos transformados cuando Jesucristo transforme a su iglesia. La tierra no fue hecha para que el hombre la habitara. La tierra fue hecha para que la habitaran los ángeles Pero de Dios. nosotros sí lo entendemos así como se nos está Explicando. diciendo. Pero, la Pero gente es muy interesante porque los demás que no no alcanzan a conocen, percibir. o aún muchos que son llamados No lo alcanzan a hermanos cristianos, no entienden eso. No lo alcanzan a percibir. No lo alcanzan a percibir. Porque es que no es de todos el No, conocimiento no. y Y la el entender profecía tampoco. como debe de ser. Y la profecía. Entonces vamos a ver, supongamos que esta es la mesa. Aquí está la mesa. De aquí para abajo, de la mesa para abajo, están las tinieblas, está la tierra y están las tinieblas. Y aquí sobre la superficie, sobre la faz de las aguas, se mueve el Espíritu de Dios. De aquí para arriba luz. Y de ahí para abajo tinieblas. Y nadie sale de ahí de las tinieblas. ¿Por qué? Porque eso significa ser destituido de la gloria de Dios. ¿Para qué Dios creó las tinieblas? Vamos a ver para qué las creó. Según Pedro, capítulo 1 de Pedro, vamos a ver para qué Dios creó las tinieblas.
Es segunda de Pedro, hermanos. Acordémonos que fueron destituidos de la gloria de Dios, pero ¿a dónde pueden huir de la presencia de Dios donde la gloria de Dios no resplandezca? Dios tuvo que formar las tinieblas para que esos quedaran sepultados ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No los perdonó. Imagínense, ¿Sí? imagínense Sí. que cuando los seres humanos no conocen de Dios y se mueren sin Cristo, ¿a dónde van a dar? Ahí está diciendo que el interior de la tierra está el infierno, El y ahí infierno. están los Ahí ángeles está. caídos. Ahí está. Entonces ellos son los que se encargan de atormentar. Yo creo que como hay castigos Ser humano. allí, Sí, hay castigos ahí. Hay castigos. increíble, pero hay castigos. Entonces allí Dios pone a los ángeles caídos en contra de los que no recibieron a Cristo. Tienen un castigo allí. Amén. Hay muchas cosas aquí que tenemos que explicar. Parcialmente, no Sí. es como no es temporalmente, no es para siempre. Sí. Hay algo que explicar aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, ahí hay otra cosa. Aquí hay muchas Aquellos cosas que dicen explicar. que no existe el infierno. ¿Y qué está diciendo ahí? Al infierno, prisiones de oscuridad, los entregó a oscuridad. Y si vemos también Judas, capítulo 1, versículo 6, ahí dice también que también los entregó a prisiones de oscuridad, reservados al juicio, para el juicio. Cuando ¿Cuál venga el juicio? juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, Cuando un juicio, venga Jesucristo. un juicio ya vino. Sí. Ya vino un juicio. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para hacer juicio. Para que los que no veían, miraran. Y los que miraran, fueran cegados. Entonces, ya vino un juicio. Sí. Entonces, vamos a ver, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sí, al instante, la ira de Dios, o sea, fluyó la ira de Dios cuando el Lucifer se rebeló contra Él. Y en esa ira, o sea, cuando Israel pecó contra Él aquí en la tierra, en la ira de Dios juró que no entrarían en el reposo. Veamos, Sí. juró que no entrarían en el reposo. Pero posteriormente la ira de Dios se aplacó y dijo, bueno, dijo Dios, los que salieron de allá de Egipto, los que son responsables del pecado, de la rebelión, esos no van a entrar. Los más viejos, pero van a entrar los pequeños, la generación nueva. Pero en su ira juró Dios, no entrarán en mi reposo, nadie. Pero cuando Dios, o sea, cuando la ira de Dios empezó a ¿qué? A aplacarse, que Dios controla la ira. Dijo, bueno, la nueva generación sí va a entrar, los viejos no. Es lo mismo que pasó aquí. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Cuando Lucifer está luchando para ir al trono y los ángeles están luchando con Lucifer que fueron transformados, ahí Dios dijo, no los voy a perdonar, los voy a arrojar al infierno, a prisiones de oscuridad, ¡pum!, en su ira. Y quedaron destituidos de la gloria de Dios, como leímos el texto. La ira de Dios, Dios que controla la ira se viene para abajo y dice Dios, en un futuro, ya estaba en su programa, en un futuro les voy a dar una oportunidad. Los voy a llamar de allí de las tinieblas a la luz. El que quiera salir de las tinieblas y entrar a la luz está bien. Y el que no quiera, pues continúa en tinieblas. Así de fácil. Así de fácil. Pero acordémonos que Dios los transformó en demonios. Ok, Judas capítulo 6. Adelante. Vamos a ver aquí entonces Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Acordémonos que quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa ser destituidos de la gloria de Dios? Donde la gloria de Dios no resplandece. Y donde está la condenación sí, ya. no porque no tenga poder para resplandecer, porque Dios así lo instituyó. Dijo, aquí, en este lugar,
Por el momento, en este lugar, mi gloria no va a resplandecer. En el futuro sí. Y hay una escritura que dice, a los asentados en paso y región de la muerte, al pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y a los asentados en región y sombra de muerte, hay un texto que dice así, a ver, búscalo, ¿no? ¿Cuál es? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Sí. No. A los asentados en sombra. Ahorita vamos a leer ahí. Entonces vamos a ver ahorita, ¿qué le dije? Judas capítulo 1, versículo 6. Ahí habla también. Judas capítulo 1, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, eso es lo mismo que se leyó, creo que en Es segundo de lo Pedro. mismo que se leyó en segunda de Pedro, Sí, para el no hay juicio otra- del gran día. ¿Sí? No hay otras, ¿cómo es la misma enseñanza? Pues, ¿no? Es lo mismo así, para el juicio de gran día. Cuando Dios se manifestó en carne aquí en la tierra, fue un gran día, ¿sí o no? Porque la gente vio la gloria de Dios. Perdón, Y- hermano, sí. y como estamos en el tema, ahora cuando dentro del enojo de Dios y que juró Su que ira, no- sí. que no entraban en su reposo, Ujú. ¿quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Por su pecado, Por el pecado. por su iniquidad, por su maldad. la rebelión contra Dios. En la Sí. actualidad nos estamos dando cuenta que no recibieron a Jesucristo y Jesucristo Todavía. es nuestro reposo. Eso, por supuesto. Él Por es supuesto. nuestro reposo y mire que los destituyó. Pero no a todos, algunos No, sí quedaron no, destituidos. no, Los sí, chiquitones, sí, la sí. nueva generación sí entró. ¿Por qué? Porque Dios, que controla la ira, el furor de la ira de Dios se vino para abajo. Dijo, bueno, los viejos son los responsables. Así como en la rebelión en la eternidad dijo, bueno, el Lucifer y los de su rango, o sea, esos son responsables, esos sí ya no tienen salvación, ya no tienen perdón. Pero los ángeles que el diablo engañó, eso sí les voy a dar una oportunidad, dice Dios. En cierta forma, lo que dice mi hermano Manuel tiene un que ver, ¿verdad? Pero pongamos a ver esa escritura de lo que pasó con no era José, sino ¿cuál era el esposo de esta Elizabeth, hermano? Zacarías. Zacarías, ¿qué Zacarías, no hubo el gran incredulidad sacerdote. en él? ¿Mande? Hubo incredulidad en él, ¿verdad? Sí. Pues cuando quedó mudo. En cierta forma, creo que esa parte de Israel, al no recibir a Jesucristo en su momento, le pasó como algo así similar Similar a a Zacarías. Lo mismo. Pero no es un castigo para siempre, no, No, están destituidos, no, sino no. es como una prueba en la cual ellos más tarde, en la grande tribulación, pues van a ser castigados. Pero dice que en sí todo Israel será salvo. Así. No quiere decir que no van a ser salvos, van a ser salvos. Solamente que van a recibir un castigo. Para los que se revelaron en la eternidad, los ángeles que Dios transformó en espíritus, es lo mismo. Es lo mismo, es igualito. La gente, pero ¿cómo que éramos ángeles? Sí, nuestro espíritu que está dentro de nosotros era ángel. Y será transformado en ángel otra vez. Cuesta creerlo, yo sé que te retumban los oídos tú que estás escuchando en las redes sociales, pero la palabra de Dios así lo dice. Seremos semejantes a los ángeles. ¿Qué es un ángel? La gente, cuando la gente oye de ángel, piensa alguien con alas y que anda volando ahí. No. ¿Qué es un ángel? Vamos a ver qué es un Mejor ángel. pongamos a vernos mejor hay que ver un águila que vuela, ¿verdad? Pero no pensar que uno Sí, no. era alguien con alas. Entonces vamos a ver qué es un ángel para que vean qué es un ángel. A ver si el espíritu que está dentro de nosotros era ángel y va a ser ángel o a ver si no. El Salmo. Pues dice que los ángeles son espíritus igual que Sí, nosotros. los ángeles son espíritus administradores. ¿Eh? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Cuál salmo es? ¿No? ¿El 27? ¿Ah? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
¿Se acuerda cuál es, hermano David? ¿Cuál salmo? No sé si es el 27. A ver, busquémoslo ahorita. El 27 no es. No, no. Bueno, es Hebreos. Hay un salmo también. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ahí habla también. Hebreos 1, 7. Alguien que le dé lectura. Hermano Manuel. Sí, hermano. Con todo gusto. No, pues sí, que no es de que esté ordenando, pero el hermano, pues De 7 en adelante. somos todos Hebreo 1. Hebreos Siervos, 1, ¿no? 7, sí. unos de otros, Siete. ¿verdad? Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles es espíritu, y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Verdad de equidad. Cetro de equidad. No, pero él tiene otra versión. Y Sí, era el versículo 7 nada más. No, sí, Versículo 7. Ok, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Quién es el que hace a sus ángeles espíritus? Dios mismo. Dios. ¿Y para qué hace a sus ángeles espíritus? ¿Para qué los transforma en Y espíritus? acerca de nosotros, ¿qué Sí. somos? ¿Espíritus también? Espíritus, sí. Entonces, ¿para qué Dios transformó a sus ángeles en espíritus? Para introducirlos dentro del cuerpo. Y vamos a leer para que entendamos. El versículo 14 dice, hablando acerca de los ángeles. ¿El mismo hebreo? Bueno, sí, sí. ¿Ya encontró salmos? No, porque está hablando acerca de los ángeles. Y aquí en el versículo 14, Hebreos 1:14, aquí dice que son los ángeles. A ver, léale. No son todos espíritus administradores y enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salud. Sí. Entonces, ¿qué son los ángeles? Espíritus administradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación. ¿Qué está dentro de nosotros? Un espíritu. De un ángel. Entonces, un espíritu y un ángel es lo mismo. No te imaginas que un ángel tiene ala y ahí va por eso. A ver, hermano, recuérdele quiénes son esos seres espirituales que tienen alas. Recuérdele. Son los querubines y son los serafines. Esos son descritos con alas en las Sagradas Escrituras. Pero ángeles, Ángeles y nunca ángeles. se manifestaron Sí. con alas, ¿verdad? Arcángeles y Ah. ángeles no son descritos con alas. Querubines y serafines sí, con 4 alas y con 6 alas, según la palabra de Dios. Ángeles no. Ángeles son espíritus administradores. ¿Qué está dentro de tu cuerpo? Un espíritu. De un ángel. Que era ángel anteriormente, Dios lo transformó en espíritu para ponerlo en tu cuerpo y que te des cuenta de la realidad de las cosas. Ahora vamos a ver si somos parte de los que estábamos. Vamos a ver Primera de Pedro. Pues sí, digamos lo que son, en nuestro interior es un espíritu Un espíritu de un ángel. de pero- un ángel, por supuesto, que será transformado en ángel. Cuando Otra Jesucristo vez. levante su iglesia, será transformado en ángel otra vez. Otra vez, Sí. ¿verdad? ¿Cómo que? Pero ya? no dice que será transformado en ángel, dice que será transformado a semejanza de ángel. Sí, vas a ver mi espíritu lo vas a ver y vas a ver un ángel. ¿Y cuál es el espíritu de Jesús Murillo y cuál es el ángel? Pues no se sabe, son igualitos. Los ¿Cuál es dos la son- botella del hermano Manuel y cuál es la botella del hermano Jesús? Los Pues dos no son se sabe, espíritus. son iguales. Los dos son espíritus, los dos son ángeles. ¿Y a cuál vas a escoger? Ya no Pero saben la ni gente, ay Señor ¿A Jesús, cuál le vas? abre ¿A qué? el entendimiento de la gente, ¿A Padre, cuál vas a para que escoger? entienda ¿Cuál las es? escrituras. ¿Cuál es cuál? El Pues espíritu, los dos son los dos espíritus. mismos. Primera de Pedro, ¿Y cuál es ángel y cuál no es ángel? Los dos, nomás que uno va a ser transformado otra vez. ¿Sí, no? Sí. Tiene lógica. Nomás que pues hay que agarrarle el Era un hilo. ángel, lo convirtió en espíritu y lo van a volver a convertir en ángel, Jesucristo sí lo va a volver a convertir en ángel. Un enredo, ¿verdad? Para Sí. los pobrecitos, ya los tienen
ahí todos enredados, pero bueno, así es, ¿no? Pero no dice que nos va a transformar en ángeles, semejante a los ángeles, y que es semejante, o sea, igual, que no va a haber una diferencia. No va a haber diferencia. Es En que mi lo que espíritu hay es de un dentro de ángel, nosotros, el espíritu, es de un ángel. transformado en espíritu, ¿sí? Y ya otra vez que se Otra vez vuelva lo a va a ser transformar ángel, en ¿no? ángel, otra vez. A imagen y semejanza de Cristo. Así Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su Pues semejanza, sí, igual que él. por supuesto. Pero el ser humano, ay, cabeza cerrada. Vamos a ver si somos parte de la rebelión o no somos parte de la rebelión según la Sagrada Escritura. O cabeza dura, como Sí. dicen por ahí, unos cabeza dura. A ver si somos parte de los que quedaron sepultados en tinieblas o no somos parte Cabeza de de los que piedra, quedaron ¿no? sepultados en tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro lo entendió. No sé por qué los demás cristianos no lo alcanzan a entender. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su ¿De dónde lo luz llamó admirable. Dios? De las tinieblas. ¿De cuáles tinieblas? Génesis capítulo 1, versículo 1. De ¿Y ahí, dónde se encuentran las tinieblas? de ahí, de esas tinieblas. Sobre la faz de la Sí, vida. ahorita si usted sale, si todas las luces se apagan, las tinieblas aquí están sobre nosotros ahorita. Sí, las tinieblas están sobre nosotros. Apague la luz, apaguen las luces y contemplamos las tinieblas. Esas tinieblas son las que Dios crió para sepultar a los rebeldes. No son otras. Tinieblas es oscuridad. Que el cristiano relacione tinieblas con pecado es aceptable, pero no dice la Escritura que tinieblas sea pecado. El castigo por el pecado. El castigo por el pecado, la prisión por causa del pecado de las tinieblas. Entonces, ¿para qué crió Dios las tinieblas? Para sepultar allá a los rebeldes, a los que se rebelaron contra Él. Y en un futuro, en el cumplimiento de los tiempos, Dios irlos llamando de ahí de las tinieblas a su luz admirable. Pedro lo entendió. No sé por qué los demás cristianos, los demás ministros, los demás pastores no lo alcanzan a entender. Le preguntamos a un hermano, ¿de dónde lo llamó Dios a usted? Del mundo, dice. Oh, del mundo, dice. De las tinieblas lo llamó a su luz admirable. ¿Eh? Hermano, pues no, es que la verdad que esto es algo sobrenatural. Sobrenatural. Y a esto les parece locura a Les muchos. parece locura, por supuesto, Eso no lo es, aceptan. No lo es la aceptan. verdad. Pero solamente estamos leyendo las escrituras. Pedro lo entendió. ¿Cómo van a creer ellos o cómo le van a decir? Ustedes están ya, Sí. nos están diciendo que estamos ya, los oigo Sí, decir. Pedro lo entendió y Pedro supo que él quedó sepultado Les en parece tinieblas por locura, causa la del verdad. pecado, y de allá de las tinieblas Cristo lo rescató. Acabó. Esto es algo sobrenatural y no se puede entender espiritualmente si no tiene el Espíritu de Dios, si no se puede discernir. La mente humana no lo alcanza a entender. La mente humana Entonces, no lo alcanza a entender. que ya nos están diciendo que estamos ya, ¿verdad? Sí, muchas de las veces ese texto de Romanos 3:23 es muy predicado en las iglesias, pero nomás leen el texto y le sacan la vuelta. Bueno. Por cuanto todos pecaron, ¿qué es pecado? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa ser destituido? ¿Y qué es la gloria de Dios? Nunca explica nada, nomás leen el texto y dejan el texto y ahí lo dejan y empiezan a hablar de otras escrituras que tienen en su corazón, en su boca, y el texto lo olvidaron. Hermano, Y no para hablaron nada. Nuestros hermanos No explicaron nada. cristianos que están dormidos, ¿Sí? ¿qué van a enseñar? Sí, ¿qué van a Sí, enseñar? que pues? dice que si no hablaran a la ley y el testimonio, No les ha amanecido, entonces que están, Sí. si no les ha amanecido, quiere decir que están durmiendo. ¿no? durmiendo. Amén. Pero dice, por cuanto todos pecaron, pasado, presente o futuro, todos pecaron en el pasado. ¿En cuál pasado? En el pasado que ya pasó, en la eternidad, en la rebelión que hubo contra Dios. Eso, todos pecaron, Y cuando alguien está durmiendo, está muerto también. por supuesto. Por Crist- cuanto todos pecaron, quedaron Cristianos muertos destituidos. también, ¿no? Sí, La verdad. sí. Quedaron destituidos de la Porque gloria de si no Dios. se ¿Dónde? entiende esta parte En las escritural, tinieblas. entonces ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué está haciendo? En las tinieblas quedó destituido de la gloria de Dios, alejado, pero no por toda la eternidad, porque Dios en el futuro iba a dar una oportunidad, iba a llamar de ahí de las tinieblas a la luz admirable. El que quisiera salir, puede salir, y el que no, ahí va a permanecer.
Pero hay muchos que ahí van a permanecer. ¿eh? No se nos enseña a todos la palabra de Dios en esta parte. Como es en esa parte. No, yo no en lo esa había parte, oído porque así. eso es como profundidad, hermano. Sí, eso es Eso como es profundo. a alguien le pareciera locura. Y es que no es para todos. No es, para Es todos. algo muy grande esto. Es algo muy No, grande. no es para cualquiera Entender entenderlo ese así. mensaje es algo muy grande. Que usted entienda y comprenda y acepte que era un ángel anteriormente y que va a ser transformado en ángel, eso es para la honra y gloria de Dios. Eso es porque Jesucristo le ha abierto el entendimiento. Usted ha permitido que Jesucristo le abra el entendimiento. El que no, pues tiene el entendimiento cerrado todavía. Tiene el entendimiento cerrado todavía. Cauterizar la conciencia todavía. Era ángel, Dios lo transformó en espíritu para introducirlo dentro del cuerpo. En el futuro, si permanece en la voluntad de Dios, Dios lo va a volver a transformar en ángel, en lo que era antes. Pues aclarando, Sí, ¿qué es lo que está en nosotros? Entonces es un espíritu de un ángel, sí, que fue engañado. que fue engañado por el mismo Lucifer, el rebelde. Eso fue engañado. Una cosa es ser engañado y una cosa es ser responsable del pecado. En Eclesiastés, el predicador dice claramente: que esto que nosotros estamos viviendo ya fue. Y lo que ha de ser aún en el futuro, lo que hemos de ser en el futuro, ya fue en el pasado. Y Dios solamente restaura lo que pasó. Leamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Lo Y que hemos de hacer con en el esto futuro, culminamos. Ya fue. ya fuimos en el Ya pasado. fuimos en el pasado. Es mejor dicho, ¿no? Eso sí, ya fuimos en el pasado y lo seremos en el futuro. Para mejor dicho. Lo que hemos de hacer en el futuro, ya lo fuimos, Ya en, lo el fuimos pasado. en el pasado. Por eso está diciendo la escritura en Eclesiastés. ¿Sí? Como dice así. Adelante, Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Después de Proverbios. De Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10 en adelante y con esto culminamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 en adelante y culminamos con esto y vamos a la oración en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios así, versículo 10 en adelante. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ojo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hay una cosa, ojo, ¿Sí? pero comer y beber no es tomar tequila, No es beber vino, no. agua natural. Hey, Hay otra parte, bendito que sea lo que ya Dios. fue, será. Sí. El siervo de Dios, Salomón, estaba hablando con esa cordura espiritualmente, no hablaba carnalmente, No, espiritual. estaba hablando espiritualmente.
de lo que nosotros mismos fuimos y de lo que está dentro de nosotros, Dentro de que nosotros. aún somos, Son aún y de lo que seremos después. Eso. Y lo último dice, Dios únicamente restaura lo que pasó. Piensan que el ser humano, Dios es otra creación nueva que hizo. No, Dios lo hizo ¿para qué? Únicamente para restaurar a los ángeles que fueron Pues es que no engañados. se puede entender así, ¿verdad? ¿Ve? Carnalmente, pero Espiritualmente viéndolo bien sí. espiritualmente sí se entiende. Sí, Dios. Por eso se llaman proverbios del rey Salomón. Sí, Son proverbios o parábolas que Parábolas. muchos no entienden. sí, Dios únicamente restaura lo que pasó. No hace creación nueva, no hace otra cosa nueva, no, solamente no hizo otra creación. Piensan que Génesis es otra creación nueva. No, Dios solamente está restaurando lo que pasó ahí en Génesis. ¿Eh? No, Y pues, Dios va a restaurar los ángeles que se rebelaron contra él no por se causa puede del pecado. ver de otra También los va manera a restaurar. sino así como Sí. se está enseñando. Únicamente restaura lo que pasó. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Acuérdense, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, sepultados en las tinieblas. Y no el pecado que creen todos como Adán y Eva. No, el pecado de Lucifer. Es mucho antes. Si Lucifer no hubiese pecado, este cuerpo humano no existiera. Pues existiera un cuerpo glorioso, un cuerpo divino, pues, ¿no? Nuestro Sí. espíritu. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos. Tiene sentido la palabra. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición que Dios nos brinda, que Dios nos concede. Les pido que oremos, hermanos, por Armando, Torrico, hermano.